Yo voy a partir desde cuando el paciente llega al quirófano, cuando se coloca la profilaxis y más o menos qué pasa después en el tiempo que tiene este paciente con nosotros en el equipo. Yo soy infectólogo, trabajo en el grupo de trasplantes hace muchos años y pues hemos adquirido alguna experiencia en el manejo de estos pacientes. Entonces, para comenzar, algo de lo que ya ustedes conocen mejor que yo es que en datos del 2015 en algunos países y en algunos continentes se encontró que se han hecho muchos trasplantes, más de 15.000 trasplantes de hígado, y en América Latina, según estas estadísticas, se han realizado más de 2.500 trasplantes de hígado, lo cual América Latina aporta más o menos el 17% de la actividad en el mundo. En Colombia, encontré un dato del 31 de diciembre del 2020 en el cual ellos reportan que hay cerca de 3.000 pacientes en lista de espera, de los cuales aproximadamente el 6%, 170 pacientes en Colombia, corresponden a hígado, pacientes que potencialmente en algún momento determinado llegarán a recibir el órgano que ellos necesitan. Asimismo, en ese año se encontró que en Colombia se hicieron casi 200 trasplantes de hígado y la tasa estimada de Colombia es de 3.8 por millón de personas, el cual está por debajo de la estadística mundial. En Latinoamérica, por ejemplo, hay países como Argentina que tienen una tasa de 10 por personas por millón y se encuentran en sitios como España que tienen las tasas más altas por densidad de población. Asimismo, se encontró que el 63% de los trasplantes que se hacen en Colombia de hígado son en donante cadavérico y el 36.6% de donante vivo. Como estadísticas grandes, un poco como para orientar todo lo que vemos. ¿Por qué es importante también hablar de todo ese tema? Básicamente porque la utilización de recursos, la morbilidad y la mortalidad de las infecciones post-trasplante son una de las complicaciones más importantes que tenemos. Una vez se trasplanta al paciente, se le coloca el órgano, viene una serie de condiciones y dentro de todo esto vienen unas complicaciones infecciosas que al final son las que terminan en algunos casos marcando la sobrevida de esos pacientes. El costo económico de llevar esto en un sistema de salud como el nuestro es bastante importante porque se ha estimado que las infecciones, las mismas infecciones en un paciente trasplantado cuestan 2 a 2.5 veces más que en un paciente no trasplantado. Quiere decir, el costo de la atención de infecciones de un paciente de estos vale más del doble que atender uno que no lo tiene y todo esto importa porque si podemos prevenir las infecciones, manejarlas a tiempo o evitar la morbilidad y mortalidad en ellos, pues va a ser algo muy, muy importante para nosotros, para ellos y para sus familias. Cuando hablamos de los trasplantados, yo siempre coloco algo así parecido a esa diapositiva, porque siempre nos acostumbramos a hablar de la palabra del inmunosuprimido, el paciente inmunosuprimido. Entonces uno ve que en las historias de urgencias alguien coloca fiebre en inmunosuprimido, neumonía en inmunosuprimido, pero al final dejan el grupo de inmunosuprimidos como si fuera un solo paciente. Pero lo que yo quiero mostrar con esta diapositiva es cómo la inmunosupresión es un grupo muy grande y es un universo de pacientes en el cual cada inmunosupresión es diferente. Inclusive, vemos pacientes que usualmente no estamos acostumbrados a identificarlos como inmunosuprimidos, pero que de una u otra manera su comportamiento ante la infección va a ser diferente a los demás. Entonces vemos así que casi siempre la gente relaciona el inmunosuprimido con el paciente que tiene infección por VIH. Ese es el más común. Pero dejan de lado otros, como los trasplantados, como los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores, por ejemplo, terapias biológicas, y hay muchos más. Por ejemplo, la desnutrición es una causa de inmunosupresión. El estrés medioambiental está determinado que nos cambia la respuesta del sistema inmunológico ante las infecciones. Las edades extremas, tanto los prematuros como las personas muy ancianas, cambian su respuesta inmunológica. Y algo aquí muy importante, la cirugía, el trauma y la estancia en cuidado intensivo ya marcan una diferencia en la respuesta a las infecciones. Siempre que un paciente entra en una cirugía y más aún una cirugía mayor, ya a partir de ese momento su sistema inmune está cambiando. Luego, si el paciente entra en la unidad de cuidado intensivo, cambia aún más. Por eso cuando llegamos a la UCI, ya sabemos que todos estos pacientes tienen un comportamiento inmunológico diferente a todos los demás. Y hay enfermedades metabólicas, genéticas y otras que nos van a cambiar todo esto al final, la respuesta inmune a la infección. Entonces, como vemos, el universo de pacientes es muy grande, no solo son VIH, no solo son trasplantados, y por eso cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente. Y uno debe aprender cuál es el estado de inmunosupresión de cada uno de esos y por qué debe actuar ante eso. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacer es si realmente los pacientes trasplantados se infectan más o no. Y lo que vemos es que si se infectan más, se infectan peor, y como vimos, valen más el costo de cada infección de estas. ¿Y por qué se infectan más los pacientes? Entonces, en esta tabla que vemos aquí, hay algunos de los factores que pueden contribuir de por qué estos pacientes se infectan más. Al entender esto, pues podemos de pronto mitigar en algún punto el riesgo de la infección o manejarlo de forma temprana. Por ejemplo, los pacientes trasplantados se infectan más porque antes de la llegada de tecnología, de técnicas quirúrgicas y esas cosas más avanzadas, los pacientes morían. Por lo tanto, la sobrevida de esos pacientes ha cambiado a través del tiempo y hoy tenemos una gran cantidad de pacientes
que antes, hace décadas, no lo podrían hacer y ahora tienen hobbies, viajan, hacen actividades en la casa, están en muchas otras situaciones, por lo tanto están más expuestos y la población creció. Asimismo, cuando hacemos un trasplante, cuando este paciente se expone a medicamentos inmunosupresores, cambia la flora, cambia la microbiota y ese paciente entonces va a tener un contacto mayor con el hospital. Por lo tanto, este paciente que estaba, por ejemplo, cirrótico en su casa, ahora va a tener enfermedades asociadas al cuidado de la salud, porque va a estar en más consultas, va a estar hospitalizado, va a hacer intervenciones y va a tener inmunosupresores. Entonces, todo esto va a cambiar. Los inmunosupresores son súper importantes y no lo traje aquí, pero dependiendo del tipo de inmunosupresor, también cambia el tipo, la parte del sistema inmune que está afectando. Entonces, no todos los inmunosupresores son iguales y no todos los esquemas de inmunosupresión van a afectar en la misma medida. Por ejemplo, algunos estudios muestran que inmunosuprimir con los inhibidores de mTOR disminuye un poco el riesgo de infecciones con respecto a otros. Y eso pues está en debate, pero digamos que sí cambia cuál es el foco del sistema inmune que va a afectar el inmunosupresor. Asimismo, hay mejoría en los métodos diagnósticos, hay mejoría en los métodos terapéuticos, tenemos mejores antimicrobianos, tenemos mejores dispositivos de tecnología, no hace parte de hígado, pero por ejemplo en corazón hay cada vez más tecnologías para hacer cardiobombas y dispositivos similares en corazón, con lo cual expone el paciente por mucho tiempo a una cantidad de flujo de microorganismos que usualmente no lo tendrían. Con todo esto, lo que vemos es que el paciente inmunosuprimido trasplantado sí definitivamente hace parte del riesgo de él, de su flora, del hospital, de la flora del donante. Hay pocas enfermedades, pero definitivamente el donante también puede traer enfermedades para el receptor y todo esto al final nos va a impactar en cómo el paciente y por qué los trasplantados se infectan más. Estoy entendiendo que sí se infectan más, pues ahora sí puedo seguir la conferencia, o si no, pues acabamos ahí, y es qué pasa y cuáles son los factores de riesgo para que el paciente se infecte. Hay factores propios, hay unos factores hospitalarios, y vamos a ir a través de todo eso en lo que queda de conferencia. Algo importante es que buscar hablar de toda la infectología del trasplante en este tiempo es muy difícil, por lo tanto, esto es como un brochazo de lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho. Y vemos aquí cómo los factores mecánicos de protección que tenemos cada uno se alteran con el trasplante. Entonces, por ejemplo, cuando el paciente es llevado a cirugía, se hace una intubación orotraqueal, se lleva a cuidado intensivo o tiene otra serie de noxias, eso altera los mecanismos de defensa. El paciente está dormido, altera sus mecanismos de tos, altera la depuración mucociliar, se altera el drenaje linfático, está acostado todo el tiempo, no se mueve durante una buena parte del día, no tiene tos, y la intubación, todo esto rompe las barreras normales que tenemos para defendernos. Por lo tanto, el paciente en sus posoperatorios tempranos va a tener riesgo de infecciones respiratorias bajas en el momento en que se es llevado a un trasplante, sumado a la inmunosupresión que, como ya lo vimos, pues cambia y bloquea la respuesta inmunitaria a cada uno de sus agentes. Asimismo, luego, cuando pasa el tiempo, 1, 2, 3 meses, los medicamentos que colocamos van a afectarlo y hay una relación muy grande entre citomegalovirus, rechazo e infección. Eso es una balanza que uno lo ve en todos los artículos, en la cual no se sabe qué es primero, si el citomegalovirus inmunosuprime o el rechazo lleva inmunosupresión que hace el citomegalovirus, porque no se sabe o se puede ir en las dos vías, y es que hay un rechazo, se aumenta la inmunosupresión y aparece o se reactiva un citomegalovirus que estaba potencialmente controlado, o al revés, tenemos una infección por citomegalovirus que junto a la inmunosupresión puede potenciar un rechazo del órgano. Por lo tanto, va en doble vía y todo esto al final lo que genera es que cada vez va a aumentar más el riesgo de infección de estos pacientes. Entonces vamos a ver unas gráficas típicas, algunas, otras no tanto, de cómo enfocar y cómo se ve el riesgo de infección o cómo abordar y enfocar a estos pacientes. Entonces aquí vemos en esta gráfica, abajo ustedes ven los días post-trasplante y aquí ven en la columna el tipo de germen. Entonces vemos como inicialmente lo más importante son las infecciones bacterianas y vamos a ir cada vez con datos más finos, más pequeños, pero lo primero que uno piensa en el postoperatorio inmediato son infecciones bacterianas, infecciones del donante, infecciones del mismo receptor que traía en incubación, por ejemplo, trae una neumonía que no alcanzamos a identificarla, lo llevamos a trasplante y después en el postoperatorio, en las primeras 24 o 48 horas, pues el paciente se evidencia la neumonía y lo encontramos allí. Pueden ser infecciones nosocomiales y pueden ser infecciones asociadas al cuidado de la salud, es lo más común. Luego vienen otras que son fruto también de la inmunosupresión al comienzo y de las situaciones que tiene el paciente, como las infecciones por herpes, las candidiasis mucocutáneas, y luego viene un grupo muy grande que viene por allá entre el mes, 2 meses y por allá los 3 meses, en el cual se encuentran infecciones oportunistas, y aquí empezamos a hablar de las infecciones por citomegalovirus, por otros virus que ya somos capaces de identificar, como adenovirus, Epstein-Barr, virus de varicela zoster, las infecciones por pneumocystis y Lovechi,
Aspergillus, nocardia, listeria y todas las demás. También al final llegan, dependiendo de la causa de la llegada al trasplante, si el paciente tuvo una hepatitis B o una hepatitis C como causa de llegada al trasplante, pues puede potencialmente vigilarse que no tenga una reactivación o una recurrencia de una hepatitis B o una hepatitis C en cada uno de ellos. Esto es muy grande, eso es como algo solamente para dar el paneo de cómo afectan los microorganismos los pacientes trasplantados. Entonces al final, cuando nos llaman, nos enfrentamos a que hay una gran cantidad de posibilidades de gérmenes, todos quieren acabar todo y nosotros luchamos contra ellos para poder atacarlos de forma temprana, oportuna y que tenga el mejor desenlace este paciente. Entonces aquí vemos algo un poco más detallado. Esta y la siguiente gráfica muestran un poco más los datos. Creo que ahí no se ve muy bien atrás, pero lo que podemos ver aquí es que de acuerdo a los meses post-trasplante podemos determinar cuáles pueden ser las posibilidades. Entonces con esta gráfica, el médico de urgencias, porque usualmente quien recibe el paciente no es el infectólogo de trasplantes, no es el grupo de cirugía patobiliar ni el grupo de patología. Usualmente quien recibe este paciente está en urgencias un sábado a medianoche con un paciente trasplantado con fiebre. Y tradicionalmente, excepto pocos, y yo creo que ese hospital tiene eso, y es que el emergenciólogo aprendió a lidiar con estos pacientes, pero en general, si un paciente trasplantado llega a un centro que no es trasplantador, es un desastre para todo el equipo de urgencias porque no saben qué hacer con los pacientes. De momento la ventaja es llegar a un sitio como estos, pero por temas del sistema de salud los pacientes trasplantados no llegan siempre a un centro trasplantador. Muchas veces llegan a centros que no tienen ni idea de trasplantes. Y allá empieza el problema porque el emergenciólogo nunca ha visto un trasplante. Y así como pasa con los pacientes con VIH, y es que todo el mundo le corre y buscan tal vez el que más medio sabe, que lo vea o nadie lo ve. O empiezan a buscarle cosas raras. Lo más común cuando un paciente trasplantado o un paciente con VIH es que todo el mundo empieza a buscarle las cosas rarísimas, los neumocistis, los aspergillus, los trichosporum, en vez de buscar lo más común. Entonces el primer mensaje para los que están aquí y los que están conectados es: el paciente trasplantado se infecta de lo mismo que se infecta el no trasplantado. O sea, el primer mensaje que uno podría llevar hoy y decir es: no le busque cosas tan raras. Vea la línea de tiempo y evalúe el paciente en dónde está y sepa qué buscar, pero siempre búsquele lo más común. O sea, lo más común es una neumonía por neumococo, lo más común es una IBU por E. coli, lo más común es que tenga un divertículo si es mayor de 65 años, lo más común es que tenga una infección de piel y tejidos blandos si se cayó o tuvo una lesión. O sea, lo más común es eso. No hay que ir a buscar nocardias, ni listerias, ni neumocistis, ni cosas avanzadas. En el escenario esnovista, pues nos gusta porque entonces parece que sabemos, pero eso no es lo que tiene el paciente. Entonces al final lo que uno ve es que el paciente se trasplanta y llega en una cantidad de infecciones. Como ustedes ven, del 0 al día 30, el primer mes, es un punto en el cual parece que no hay ningún efecto. O sea, ahí buscamos lo de siempre, infecciones bacterianas, y lo único importante es buscar infecciones nosocomiales. Ese paciente que llega en los primeros 30 días a urgencias, hay que buscarle más infecciones nosocomiales. Una infección sitio operatorio, una neumonía asociada al cuidado de la salud, o si está en el hospital, una neumonía asociada a ventilador, una infección por catéter, algo de eso. Cuando pasa y sobrevive el primer mes y llega el primer mes al sexto mes, que es un periodo muy grande porque hay 5 meses, aquí hay unos escenarios diferentes de inmunosupresión de acuerdo a cada grupo, pero aquí sí vemos que es un punto más importante, más grande, y tal vez aquí es el único punto en el cual uno debería pensar antes en infecciones oportunistas, pero no primero. Yo digo antes, no primero. No es lo primero que pensamos. Entonces, ¿cuáles son las que pensamos antes? Arriba está por virus, entonces vemos algunos virus, y el más importante es citomegalovirus, en el cual en unas 2 o 3 diapositivas vamos a hablar de citomegalovirus, que es tal vez de los virus más importantes en el post-trasplante, pero hay otros. No hablamos de los otros tanto porque no los podíamos identificar. Ahora con las técnicas de biología molecular sabemos que Epstein-Barr, varicela zoster, virus incisional respiratorio, adenovirus, influenza, coronavirus, son virus que causan infección en estos pacientes post-trasplante y es algo muy grave. A veces los pacientes morían de infección pulmonar y nunca entendíamos qué pasaba. Hoy ya sabemos que adenovirus en un trasplantado es algo muy grave y lo más grave es que tenemos que darles sincitial respiratorio súper importante, pero nunca lo entendimos. Y hoy vemos cómo en los picos epidemiológicos en los niños y muchos de los pacientes que tenemos son abuelos o personas mayores que viven bajo el cuidado de familias, y eso es súper importante porque a veces preguntamos en el estudio pretrasplante y dónde vive y qué hace, y se hace un trabajo social muy, muy, muy grande, pero el tema es que este paciente en el post-trasplante usualmente va a ser cuidado por una familia, y esta familia es una familia implantada donde él llegó, usualmente no es donde él ha vivido todo el tiempo, él llega implantado a una familia y allá lo van a cuidar, y esa familia funciona como tal, entonces tiene niños y niños potencialmente enfermos, niños en el jardín, entonces ¿cuántas veces preguntamos
¿Qué va a hacer esa familia en la cual el paciente va a vivir en el postrasplante? O por ejemplo, no es igual que su hija, porque eso suele suceder, y es que si hay un hijo o un familiar que sea un trabajador de la salud, no sé por qué razón siempre se le endosa el cuidado de los enfermos. Asumen que todos sabemos cuidar, entonces eso no es verdad. Entonces, si tiene 5 hijas y una de ellas es enfermera, automáticamente ella es la que acude al postrasplante. Y si tiene 4 hijos, está fregado, y si uno de ellos es médico, peor, porque le van a decir que él es el que tiene que cuidarlo. Y así siempre pasa. Entonces resulta que no es igual convivir un inmunosuprimido en su casa con una persona que es cajera de un banco o otra persona que atiende en un D1 a otra persona que es médico o enfermera y trae una unidad de cuidado intensivo. La flora que tiene para lo que él va a estar expuesta es diferente. Por ejemplo, la casa en la cual viven en el posttrasplante de una familia que el señor es médico, la señora también, o ellos trabajan en un hospital, va a ser diferente a la de otros. Y eso no lo tenemos mucho en cuenta. Así mismo las infecciones de los niños tampoco lo van a hacer igual. Entonces todo esto debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando hay pico epidemiológico y cuando la circulación demográfica de sincitial respiratorio es muy alta, estos pacientes se infectan de sincitial respiratorio. Lo que pasa es que no los identificamos, pero la mortalidad de ellos es altísima. Y si vemos hoy en Colombia, el pico respiratorio que hay hoy en Colombia no es de COVID. El que hay hoy es influenza y sincitial respiratorio. Y eso es lo que está matando a los pacientes, porque además no tenemos nada que dar. Entonces eso es muy grave porque el que llega, pues casi que lo vamos a ver en su historia natural de la enfermedad. Hay otras, como por ejemplo las infecciones de herida quirúrgica tardía, que también aparecen en ese periodo, listeriosis, nocardiosis, tuberculosis es muy temprano, y vamos a ver ahora que los casos nuestros de tuberculosis están relativamente bien estudiados, pero hay otras enfermedades como las reactivaciones de toxoplasmosis u otras que pueden tener aquí. Aunque en Colombia, y lo hemos comentado antes con el grupo de trasplantes, aunque Colombia es un sitio en el cual tenemos mucho Chagas, curiosamente, en toda la historia nosotros no vemos tanto Chagas reactivado. Y uno pensaría que tendría que ver mucho. Yo creo que no tenemos herramientas de diagnóstico. No hacemos diagnóstico de Chagas post trasplante. Pero si lo hace, lo deberíamos identificar porque eso es grave y tampoco llegan. En cambio, en Argentina, por ejemplo, tienen casuísticas de Chagas post trasplante muy grandes. Entonces, yo no entiendo mucho, y eso no lo sé, porque aquí no vemos tanto Chagas con este grupo de trasplantados en zonas endémicas, el cual muchos tienen estos factores de riesgo. Y luego de los 6 meses, entonces vean cómo hay que buscar las infecciones comunes y corrientes y algunas de ellas, por ejemplo, si ya le quitamos la profilaxis de citomegalovirus, pues puede ser una posibilidad y un paciente con fiebre en urgencias trasplantado, debemos estudiar el citomegalovirus. Entonces, otro segundo consejo con los que vamos dejando allí es paciente con fiebre febril trasplantado en urgencias, una de las posibilidades siempre, siempre es citomegalovirus, porque el citomegalovirus no llega cantando, no llega con el aviso. O sea, el paciente no llega con un aviso como un transmilenio que dice, tengo un citomegalovirus. Él llega con fiebre y a veces hace neutropenia, a veces hace neutrofilia, a veces hace trombocitopenia, a veces hace falla renal, a veces hace rechazos. Pero el citomegalovirus hace de todo. Es de los virus más complicados que hay en el post-trasplante. Y esta es la otra línea de tiempo que les comentaba, en la cual se hace el trasplante de hígado del paciente y en el primer mes ustedes ven abajo las condiciones que tienen que ver con los dispositivos invasivos que colocamos. La colonización, el estatus de cuidado intensivo, la técnica quirúrgica, los agentes de inducción de la inmunosupresión y todo eso que puede afectar. Y arriba vemos lo que deberíamos buscar. Lo mismo, solamente el último recorderis. Neumonías, infección citooperatorio, infección intraabdominal, complicaciones quirúrgicas, infección urinaria y esos gérmenes comunes y corrientes. Aparece al final uno que no habíamos mencionado y cada vez cobra más importancia y es el Clostridium difficile. También lo mismo, creíamos que no existía y entonces en todo el mundo dicen que los trasplantados sí tienen mucho Clostridium, menos en Colombia. Curiosamente los de aquí no. Y ahora que tenemos técnicas diagnósticas vemos que sí tienen Clostridium, lo que pasa es que no los estamos identificando. Luego vienen los virus y enfermedades oportunistas, fruto de la inmunosupresión intensa y de la reactivación de cada una de estas, y al final enfermedades que son comunes. Y cierro esta diapositiva con una cosa importante. Esto funciona cuando el paciente se aprendió el libro, cuando el trasplante se funciona como el libro. El tema es que las bacterias no van a clase y los pacientes no vienen a clase de trasplantes. Entonces cada uno se comporta diferente. Por lo tanto, esto no es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que por ahí al tercer o cuarto mes o el quinto mes hay un rechazo. Entonces, cuando hay un rechazo, esto es súper importante eso es más para el médico de urgencias. Esto se lo aprenden, chévere, y lo tienen allí. Pero cuando el paciente ha tenido un rechazo, cambia toda la línea que tiene aquí. Porque si el cuarto o quinto mes tocó aumentar la inmunosupresión, se colocó esteroides, se colocó un inductor de inmunosupresión, algo se hizo, esto cambió. Esto ya no es igual. Entonces, se vuelve a comenzar. Esto es súper, súper importante. Y es que este paciente no es igual que venga sin rechazos, con su inmunosupresión crónica, la que le manejan los hepatólogos, al paciente que hace 15 días tocó pulsarlo porque es un rechazo agudo celular o algún tipo de rechazo. Eso cambia totalmente, para que lo tengan en cuenta.
Ahora, aquí estamos hablando de trasplante de hígado y para complicar un poquito más la cosa y justificar el trabajo de uno, entonces uno dice, no todos los inmunosuprimidos son iguales. Luego dice, no, entonces vamos a hablar de los trasplantados. Entonces, por ejemplo, ya hay posgrados que dice infecciones en el inmunosuprimido no VIH. Y hay otros cursos de infecciones en el inmunosuprimido trasplantado. Pero en trasplantes los dividen órganos sólidos y hematológicos. Los hematológicos los sacamos de aquí porque no tiene mucho que ver con el grupo. Pero dentro de los sólidos también cambia la epidemiología de la infección. Entonces no es igual la incidencia de infección post-trasplante de un trasplantado renal, de un trasplantado de corazón, de un trasplantado de pulmón o de un trasplantado hepático. O sea, es diferente. Y esto hace que entonces cada equipo funciona así. O sea, no podemos ir a tratar el renal como el hígado y eso, entonces en este hospital que tenemos experiencia en estos dos grupos, vemos que es totalmente diferente. El paciente con trasplante renal casi no se infecta y hay una serie de infecciones que buscamos más en ellos. Y el hepático otros. Entonces vemos como de los trasplantados que más se infectan, vemos que están los de corazón-pulmón, tienen una incidencia de infecciones mucho más altas, pero son infecciones muy tempranas, y son muy del injerto, y son muy graves, y hacen rechazos en gran medida. La mortalidad de ellos, la más alta es la de los trasplantes combinados de pulmón-corazón, después de ellos los de trasplante hepático. Los trasplantes trasplantados hepáticos son los que más bacteriemias hacen, diferente, por ejemplo, ven ustedes como el 23% de los trasplantados hepáticos hacen bacteriemia, mientras que solo el 5% de los trasplantados renales hacen bacteriemia. Y ahí empezamos a mirar la diferencia. Vean citomegalovirus. Ahí vemos como el 32% de los trasplantados de corazón-pulmón pueden hacer una reactivación de citomegalovirus, pero si solo es corazón, es el 5%. En trasplante hepático el 5% y en renal es un poco más en general. De los poquitos en los que renal gana es en citomegalovirus, como para tenerlo ahí en la retina. Renal casi nunca gana nada de eso, pero en lo que sí gana es en citomegalovirus. En ese gana un poquito más. Y es por todo el tema de la inducción de la inmunosupresión que hacen ellos. Vean cómo pasa en infecciones micóticas profundas. Saquemos corazón pulmón porque pues no lo hacemos acá, pero si comparamos renal, corazón e hígado, los que más hacen enfermedad fúngica invasora son los trasplantes hepáticos. Si vemos al final cuáles son los sitios en los cuales se infectan más, pues claramente debemos ir a buscar el sitio del trasplante. Algo importante es que los pacientes sí avisan dónde se están infectando y es busquemos el sitio del trasplante. Un trasplantado renal yo busco algo que tenga que ver con lo renal. En el hepático yo busco algo intraabdominal y en el pulmonar algo por ahí tiene que estar. O sea, yo no le voy a ir a buscar una infección urinaria, un trasplante pulmonar de entrada. No tendría mucho sentido. Busquen siempre el órgano del cual trasplantaron y tengan en cuenta que los órganos son diferentes y la incidencia de infección también así lo es. La sobrevida así mismo cambia. Entonces vemos aquí datos globales, obviamente cada sitio tiene sus estadísticas, en el cual la sobrevida del primer año en hígado del 87%, a 5 años 65% y a 10 años 50%, y vean cómo cambia y cómo los grupos de trasplante pulmonar, pues es que casi siempre nos va peor y entonces no es que el grupo sí requiere una curva de aprendizaje mayor, pero además la sobrevida global sí es muy diferente en cada uno de ellos. Entonces, todo esto resume aquí los factores de riesgo que veíamos hace un tiempo y ahora los factores de riesgo que vemos. Ya los hemos mencionado y solamente uno puede mirar qué condiciones del trasplantado van a influir directa o indirectamente en el post-trasplante. Por ejemplo, uno de ellos es que el paciente haya sido o esté siendo llevado a diálisis pre-trasplante. El tener una falla renal en el momento de llegar al trasplante o en el postoperatorio inmediato marca mucho la incidencia de infección. Inclusive vamos a ver ahora que los condiciona en alto riesgo. Entonces, falla renal o diálisis y trasplante es una combinación compleja. Algunos de ellos, por ejemplo, la hemocromatosis ha condicionado que si esa es la condición para llevarlo a un trasplante, tiene un aumento en la incidencia de riesgo de infecciones, pero no es que veamos muchos en nuestra población, en nuestra localización. Hay factores tempranos, por ejemplo, el tiempo de la cirugía, por ejemplo, la edad del paciente, las complicaciones como la trombosis aguda de la vena porta que tenga algunos de ellos, los trastornos electrolíticos, la estancia en cuidado intensivo, el que tenga fugas biliares. Todo esto va a afectar la incidencia de infección temprana en el post-trasplante. Todos sabemos que el nivel de el manejo de la glicemia en la UCI pues, es condicionante de la incidencia mayor o menor de infecciones. Hay otras, como factores de riesgo tardíos, que condicionan las infecciones, como la hepatitis C o la recurrencia, la edad, el tipo de inmunosupresión, el que tenga rechazos, el que tenga infección o reactivación por citomegalovirus o infecciones bacterianas tempranas. Un factor de riesgo para infectarse es haberse infectado. Entonces, aquel paciente que tuvo una colangitis tiene factor de riesgo de colangitis. Eso, o sea, ya hay como 4 claves, uno las puede ir anotando y dejarlas ahí en el diario, y son básicas. El que tuvo IBU va a tener IBU.
El que tuvo colangitis va a tener colangitis. El que le puso un stent va a tener colangitis. El que hizo neumonía va a volver a hacer la neumonía. El que se broncoaspiró va a volver a broncoaspirar. Y eso hay que decírselo a los pacientes. Porque entonces muchas veces, no lo digo aquí por hígado, pero en riñón, por ejemplo, pasa mucho, perdón que me salga esto, y es que el trasplantado de riñón dice, doctor, ¿y hasta cuándo me van a volver a dar las infecciones urinarias? Pues es que usted cambió una enfermedad por otra, en el cual anatómicamente su riñón ya no está donde debería estar, la curva, el ángulo, los mecanismos de defensa del uréter ya no existen, o sea, pues hasta que tenga un injerto, o sea, toda la vida. Entonces, así llegan en hígado y es, doctor, otra colangitis, la quinta colangitis, ¿y hasta cuándo me va a dar colangitis? Y tiene un stent que se lo cambian cada 3 meses. Pues, toca decirle la verdad. Y muchos de ellos, sí, yo no sabía que eso iba a pasar, yo no sabía que eso me iba a infectar. Pues sí lo sabía. A veces lo que pasa, y el mensaje, yo creo que tenemos que ser más claros con ellos, porque si uno tiene claro la expectativa, pues no se frustra. Y es, usted se va a infectar, o sea, tiene un riesgo alto de infectarse, y la colangitis es una complicación muy común, que es recurrente, y es frustrante, y es gravísima, porque a veces es lo que complica todo el postoperatorio de esos pacientes. Entonces voy a comenzar a hablar de algunos, no puedo hablar de todos, porque si no sería un libro de infectología, pero voy a hablar de los más comunes, de los que más vemos, y de la experiencia que tenemos. Entonces, empiezo por citomegalovirus, porque es el más difícil. Yo estoy acuerdo a la gente despierta. Entonces, es del cual sabemos menos, el cual vemos más, el cual más problemas genera. Citomegalovirus es un desastre. Es el virus más difícil de entender. O sea, ni el VIH ni el coronavirus, el citomegalovirus gana en todos. Ese es muy difícil. Entonces, esta es la condición en la cual, ¿por qué hace infección reactiva un paciente trasplantado? Por la genética, esto conocemos poco, pero sabemos que hay polimorfismos y cambios en el HLA que hace que algunos pacientes tendrán mayor o menor predisposición a tener una infección por citomegalovirus. Y poco y nada podemos hacer. De pronto identificarlos, pero no mucho más. Por la edad, los extremos de la vida son importantes. Los pacientes muy ancianos tienen mayor reactivación por citomegalovirus. Los pacientes con muchas comorbilidades también las tendrán, pero estas difícilmente las podemos tratar, excepto las comorbilidades, porque allí podemos ir a mejorar y tener control de la comorbilidad. Por lo demás, no. Entonces, lo que sí es importante es lo que está abajo en amarillo. El estado serológico donante receptor va a ser fundamental para mirar el riesgo de infección postoperatoria de citomegalovirus y el estado de inmunosupresión. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Entonces, aquí vemos cuáles son los grupos de riesgo, y eso hace parte de una publicación que hicimos ya hace unos años, que lastimosamente no tuvo la difusión que hubiéramos querido, pero fue un consenso nacional que hicimos sobre infección por citomegalovirus post-trasplante, en el cual se evalúa los grupos de riesgo. Y aquí es la parte que evaluamos pre-trasplante el paciente, y con eso sabemos en el post-trasplante cómo le va a ir. Hay un grupo de alto riesgo, en el cual vemos algunos casos. Es un donante positivo con un receptor negativo, en el cual el paciente se enfermó, o sea, se infectó, el riesgo es entre 90 y 100%. Uno diría 100%. Es un receptor negativo, un donante positivo, pues le entregamos el citomegalovirus. Hay un riesgo bajo, que casi no vemos, que es donante negativo, receptor negativo, el cual, pues, entre comillas, no se debe infectar. Pero yo pregunto, en los que tenemos los datos, no sé, de los 1000 evaluados que hay, ¿cuántos receptores son negativos para darle un donante negativo? Yo no sé si han tenido una experiencia, eso es súper raro. Además, que eso a la 1 de la mañana no es un factor determinante, eso es suerte. Lo que sí hay, y lo que son casi todos, son serodiscordantes. Son donantes negativos con receptores positivos o donantes positivos con receptores positivos. Esos son casi todos. Y aquí el riesgo de infección a los 3 meses es del 40 al 50%. O sea que ese es un número grande. O sea, casi la mitad de los pacientes que trasplantamos, si no hacemos nada, van a reactivar su citomegalovirus. Y ya sabemos que citomegalovirus es igual rechazo, pérdida de órganos, muerte. Entonces hay que hacer algo, porque el grupo intermedio es el que más tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con todo este grupo? Ahora, Colombia, ¿cómo se comporta? Porque son los datos que dan valor a la charla, y es traer los datos nuestros. En Colombia sí hay un citomegalovirus, que es la pregunta de revista que uno siempre hace. Y hay 3 estudios reportados a la fecha, todos descriptivos. El primero fue hecho en el 88 y el 89 en Medellín. Se determinó que la prevalencia en Colombia de citomegalovirus es 73 a 93%. Hay un segundo estudio entre el 98 y el 2010, también en Medellín, se reportó 90% de cero prevalencia, es algo parecido al anterior. Y el último es 2010 y 2014, evaluó todo, pues, una gran cantidad de departamentos, y encontró que la cero prevalencia es 87 a 91%. O sea, estamos igual, o sea, hay 90%. ¿Es alguien que tiene un tazo en la cabeza? 90%. No son todos, porque cuando uno dice citomegalovirus, alguien dice, todos tenemos. 90%, no todos.
pero el 90% sí. Estos son datos de Colombia. La prevalencia de citomegalovirus se relaciona con el estatus socioeconómico. Los países más pobres tienen más citomegalovirus y los demás avanzados tienen menos citomegalovirus. Eso es importante para determinar que no son iguales todos los sitios donde se trasplanta. Entonces, como ya dijimos que aquí nada es igual a lo otro, entonces la incidencia de enfermedad por citomegalovirus depende del tipo de órgano trasplantado. Entonces ven aquí, en esta parte, en la cual se ve la incidencia entre ellos, entre los donantes positivos y receptores negativos, y vemos aquí cómo los que más alta datos tienen son los de hígado y los de pulmón. Los de riñón son un escenario muy, muy grande, en el cual dependiendo de muchas condiciones propias de ellos, pero vemos que a través del seguimiento, todos ellos tienen riesgo, unos más y otros menos, y hígado es uno de los que tiene un riesgo bastante importante de esta reactivación. Entonces, ¿qué hacemos? Como no puedo hablar de todos los citomegalovirus, que cada una hora sería para solo citomegalovirus, entonces yo voy como con las cosas muy importantes. En citomegalovirus, por ejemplo, tenemos una serie de estrategias que se han ideado y hemos buscado para poder mitigar el riesgo de infección por citomegalovirus post-trasplante. Y aquí vemos tres de ellas. Una de ellas se llama la terapia anticipada, la otra se llama la profilaxis universal y la otra es un enfoque combinado. Lo que vemos aquí, la terapia anticipada es básicamente tener un seguimiento con carga viral para detectar en qué momento la replicación de citomegalovirus es tan alta que nos obliga a colocar un medicamento. Allí se establece un umbral, se establece el inicio del antiviral y se evita la progresión de la enfermedad. Esto es preferido y esto sirve mucho, por ejemplo, en trasplante de médula ósea es la preferida porque evita la toxicidad de los medicamentos antivirales. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva los pros y los contras de esa estrategia. Profilaxis. Profilaxis universal es que usted le coloca antivirales cerca del momento del trasplante. Algunos grupos lo colocan inmediato en el post-trasplante, otros esperan 4 a 5 días y dependiendo de algunas condiciones específicas del tipo de inmunosupresión y del tipo de trasplante. Y luego se lleva por un periodo de tiempo, el cual puede ser de 3 a 6 meses, algunos hablan hasta de 12 meses en pulmón para evitar que se reactive el citomegalovirus. Y algunos hacen enfoques combinados. Hay cosas muy novedosas en citomegalovirus que aquí no hacemos, por lo tanto no las traigo aquí y tienen que ver más con médula ósea, que son los que más impacto tienen en el tema de la enfermedad injerto hospedero post-trasplante hematológico. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras? Para dejar claro el tema del citomegalovirus. Tenemos las dos estrategias, con ventajas y desventajas. Por ejemplo, hacer profilaxis universal, ¿qué ventajas tiene? Pues sirve, previene la enfermedad, reduce la reactivación temprana, no requiere tanto, sí, pero no tanto monitoreo de carga viral. Y la enfermedad puede ocurrir. Digamos que esto, a veces hay un problema con citomegalovirus. Es que con cargas virales indetectables tenemos enfermedad por citomegalovirus. Por ejemplo, en colitis. Colitis es el escenario clave en el cual usted tiene cargas virales negativas con enfermedad de órgano blanco, que es la colitis. Y la colonoscopia muestra colitis con cargas negativas. Gravísimo porque además nuestro parámetro de control en citomegalovirus es la tendencia de la carga viral. Entonces, cuando la carga es negativa, estamos metidos en un problema porque ¿cómo lo vamos a seguir? Y eso es lo que vemos todos los días. Desventajas de la profilaxis, pues que vamos a tener más toxicidad, más mielosupresión, más nefrotoxicidad. Tratamos algunos que no tenemos que tratar. Asimismo, el costo cambia porque utilizamos medicamentos en un grupo poblacional más grande. Hay un punto importante y es el tema del reto inmunológico. Al colocar profilaxis universal, que es lo que se hace en la mayoría de sitios, si no todos, es que usted no permite que el sistema inmune se rete con el citomegalovirus. O sea, no se encontró el sistema inmune con el citomegalo. Ellos están desconocidos, los tiene apartados. Entonces, cuando usted le quita la profilaxis, se encuentran y allí hay un problema muy grande. Entonces, cuando hay profilaxis universal, el riesgo de reactivación al quitar la profilaxis es muy alto. Y además es más grave porque nunca se retaron. Es como prepararse un poquito mes a mes, como lo pasa, por ejemplo, con los médicos veterinarios que trabajan con rabia, y es que se van exponiendo a esos antígenos y al final no les da tan grave. Pues aquí, definitivamente, sí pasa en estos pacientes. Puede afectar la reconstrucción inmunológica y hay un punto muy importante y grave y es la resistencia a los medicamentos. Cuando tenemos un paciente que reactiva citomegalovirus estando con profilaxis o inmediatamente acabamos, el punto que uno piensa grave es resistencia. Y en Colombia no tenemos laboratorios que hagan pruebas de resistencia a citomegalovirus. Nos toca mandarlas afuera y esto demora mucho tiempo porque además las terapias nuevas de Termovir y otros depende de la mutación de la resistencia que tenga. Aquí tenemos una dificultad. En terapia anticipada, la paso rápido porque no lo hacemos casi, tiene ventajas, sí, y es que sirve, es más barato,
tiene menor riesgo de toxicidad, solamente trata a los pacientes con mayor riesgo y puede permitir mejorar la reconstitución inmunológica de sus pacientes. Problemas, sí, tiene muchos problemas, y es que puede haber, la logística es muy difícil, y más en un país como el nuestro. O sea, estarlo llamando para que cada semana se haga una carga viral el día que la monta el laboratorio, porque no la montan todos los días. Ningún laboratorio monta todos los días carga viral. Entonces, que venga el día que es a las 7 de la mañana o antes, o tome la muestra el día anterior para que se monte la carga viral en la misma plataforma, en el mismo laboratorio, con las mismas condiciones, eso es bastante difícil. Entonces, logísticamente, funciona muy complejo y aquí se dificulta mucho. Y asimismo, uno de los puntos graves es el punto de corte, y es que no tenemos claramente establecido cuál es el punto de corte de citomegalovirus para iniciar terapia. Muchas preguntas del grupo siempre es, ¿qué hacemos con una carga de 850? Pues nada, pero es lo único que tiene, porque no hay un punto de corte bien establecido. Y la cinética de la carga viral cambia. Hay un estudio bien interesante en citomegalovirus que muestra que tomar cargas virales a través del día, esto lo hacen grupos que tienen mucha plata, porque no tienen mucha plata, hace muchas cosas, y es toman cargas virales del mismo paciente a través del día y se dan cuenta que la carga viral cambia de acuerdo al momento del día en el cual toman la carga viral. O sea, complica más la cosa. O sea que si el tipo se lo tomó a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana o a las 12 del día, no tiene la misma carga viral, porque el citomegalovirus es así, dependiendo de la plataforma en la que lo monten. Entonces no es fácil establecer un punto de corte a partir del cual se trata o no se trata un citomegalovirus. A mí me gusta mucho el citomegalovirus, pero entonces toca pasar con los demás. Entonces, hongos. Entonces, en hongos también hay factores de riesgo. Y el factor de riesgo, es quinto mensaje, ya como sexto mensaje. Entonces, factor de riesgo súper importante para hongos. O sea, ¿en qué paciente usted dice hongos? Alumbre, uno no tiene que ser infectólogo de trasplantes, tiene que decir, tengo el datico. Hongos, ¿cuándo lo pienso? En falla renal. O sea, si hizo falla renal el paciente, falla renal tiene un riesgo muy alto de hongos. Ya, ese es el mensaje. Uno tiene que saber cositas. Entonces, insuficiencia renal, que lleguen en diálisis el paciente, que se haga una diálisis temprana posoperatoria, esto aumenta notablemente el riesgo de infección por hongos. Este es el punto más grande que uno puede llegar a dejar. ¿Qué otros factores? Hay factores quirúrgicos como por ejemplo los tiempos de operación prolongados por encima de 11 horas, las reintervenciones, segundo factor de riesgo que lo tenemos claro es reintervenir en agudo un paciente en un aumento del riesgo de incidencia de hongos, algunos tipos, las transfusiones, la nutrición parenteral, algunos factores propios del paciente, como la colonización por hongos previa, que se ha documentado. Aquí es importante porque en el enfoque del estudio pretrasplante, eso es lo que nos ayuda. ¿Qué hacen en el pretrasplante? Prepararse para saber con qué se va a encontrar en el posttrasplante, y uno de ellos es la colonización. Y el último, que es bastante importante, es la falla hepática fulminante. Entonces, tres que no se pueden olvidar de hongos. O sea, hongos pienso en falla renal, aguda especialmente, retrasplante y paciente con falla hepática fulminante que fue llevado a trasplante. Esos tres grupos tienen un alto riesgo de infección de enfermedad pública invasora post-trasplante. Y en Aspergillus son los mismos y tienen que ver, y además algunos de ellos tienen que ver con la condición de inmunosupresión o las condiciones del escenario, digamos, del hospital. Un hospital, y hay una guía, para todo hay guías, hay una guía que habla de los riesgos de Aspergillus por las construcciones de los hospitales. Tienen que construir y hacer cirugía de alto nivel o operación de alto nivel en medio de una construcción tiene un factor de riesgo. Entonces, como para todo score, entonces pusieron unos score que va del A a B, C y del 1, 2, 3 y establece qué tipo de paciente hay y qué tipo de exposición tiene. Un paciente inmunosuprimido en cirugía mayor que está en un hospital que está en construcción tiene un riesgo C3, o sea, el más alto de todos. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento ese hospital está en proceso de construcción y excavación profunda. Quiere decir que esos pacientes, así estén en el piso 12 de la torre nueva, tendrán un riesgo de Aspergillus, como para tenerlo en la mente. O sea, cuando pasa eso, pidas con Aspergillus porque puede estar apareciendo y no lo estamos encontrando, como para dejarlo ahí. Ya neumocistis, pues también hay un aumento en la incidencia de infección, en el cual sin profilaxis llegan el 1 al 11%, pueden hacer una neumocistosis, la mortalidad es cercana al 8%, pueden aparecer hasta los 7 meses post-trasplante, cuando hay profilaxis baja, pero no es cero todo el tiempo. O sea, aún con profilaxis alguien puede hacer neumocistosis, eso es importante, por temas del trimestoprim-sulfa, por temas de absorción, por temas de resistencia, por lo que quieran, pero sí hay, lo más que el riesgo es muy bajito, pero no es que sea cero, hay algún riesgo en esos pacientes. Y la duración depende del grupo.
va de 3 meses a un año, dependiendo de los consensos de grupos de trasplante. La mayoría lo llevan entre 3 y 6 meses de trimetioprim-sul. Entonces, en hongos, pues tengo que mostrar cosas de lo que tenemos acá. Este paciente, estos son datos, estas siguientes diapositivas son de un paciente que seguro algunos, muchos de acá lo recordamos, y es que esta es la placa de tórax pretrasplante. Créanme que se ve normal, pero le hicimos un TAC. Entonces se encontró algo, pues ya los internistas que estaban, entonces se dieron cuenta que hay algo, digamos que hay algo. Se hace un acercamiento y entonces se le encuentra un nódulo aquí, cerca de la pleura, que tenía 0.4 centímetros. Listo, se lleva a trasplante. Y el paciente llega en el post-trasplante con esta placa. Entonces, esta es la placa con la que llegó a urgencias ese paciente post-trasplante, en el cual no había COVID ni nada por el estilo, éramos felices. Y entonces, este es uno que llega, se le hace un TAC y este es el TAC del paciente. Para que ustedes comparen el pretrasplante con el post-trasplante, este paciente tuvo una histoplasmosis aguda, una histoplasmosis diseminada. Ahora sí ya todos se acuerdan quién fue y quién es. Este paciente tuvo histoplasmosis diseminada. Recuerdo que hemos tenido 2 casos de histo diseminado post-trasplante. Es catastrófico, el diagnóstico diferencial es la tuberculosis miliar, pero eso fue una histo. En Colombia, histoplasmosis. Cuando uno ve literatura mundial, pues todo el mundo habla de tuberculosis y es como el tema. Pero hongos como estos, como histoplasma, aquí sí tenemos. En el norte de los Estados Unidos, o sea, excepto el Valle de California, no hay histoplasma. Pero de México para abajo sí hay mucho histoplasma. Y Colombia tiene mucho histoplasma. Y el norte de Colombia y la zona del Urabá antioqueño está lleno de histoplasma. Entonces sí tenemos mucho. La Guajira está lleno de histoplasma, fue otro caso que tuvimos. Entonces sí tenemos, eso es un ejemplo, que las enfermedades por hongos post-trasplante sí existen. No todo es cándida, no todo es aspergillus, también está histoplasma y otros hongos diferentes. Este paciente se trató, le fue muy bien, usualmente les va muy mal, este le fue muy bien, y bueno, quedó con algunas secuelas, pero pues ahí está. Esto más que mostrar cómo quedó el pulmón, es mostrar que sobrevivió a la histoplasmosis. Entonces, pues hay que mostrar algo de lo que uno hace, porque pues de algo sirve. Este a hoy es el estudio más fuerte publicado en Colombia en trasplantes de hígado a la fecha. Es viejito, pero no se ha hecho otra publicación similar. Esta publicación se hizo en conjunto con el doctor Vera y una tesis de trabajo de grado en el cual se evaluó la incidencia, presentación y factores de riesgo en una cohorte de pacientes en ese momento de la fundación. Esto, por ejemplo, uno de los sueños que uno tiene con lo que se trasnoche y amanece todos los días es ¿cuándo voy a volver a hacer el estudio? ¿Cuándo será que otra vez hacemos la segunda parte del estudio? ¿Cuándo será que tomamos de 2008 a 2023 y hacemos el mismo estudio que hicimos 2 o 3 personas con un equipo tan grande y lo hiciéramos? Ese es el sueño dorado y es hacer la segunda parte de ese estudio en el cual hoy se publique lo que hoy tenemos, porque claramente lo que había ahí no es lo que pasa hoy. Pero sí sigue siendo hasta ahora pues, de los datos grandes contundentes que tenemos en el país. Se reportó una sobrevida a un año del 85%. Aquí encontramos cuáles eran las causas de llegada al trasplante, en el cual la sexta parte era cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, hepatitis C, otros casos de cirrosis criptogénica, cirrosis alcohólica y NASH eran como las causas más importantes que veíamos de llegada al trasplante. Algunos pacientes, cerca del 30%, tenían rechazo, otros pacientes tenían estancias prolongadas en cuidado intensivo, eran como las características generales del estudio. ¿Qué encontramos aquí en este hospital? Encontramos que teníamos de todo tipo de infecciones, bacterianas, virales y por hongos, de todo lo que hemos hablado. Infecciones bacterianas es el grupo más grande, y ustedes ven que a través del tiempo, lo dividimos por meses, vimos como a través del tiempo la mayor parte de las infecciones bacterianas se presentaron en el primer mes, y la mayor parte de ellos era por E. coli, Pseudomonas o Klebsiella, o sea, tendrían que ver algo con la parte intraabdominal o urinaria como causa de todos estos. También tuvimos infecciones virales y tuvimos infecciones por hongos. Con todo esto vimos que realmente veíamos infecciones fúngicas invasoras y veíamos infecciones por citomegalovirus en cada uno de estos pacientes. ¿El foco cuál era? El foco infeccioso era tracto urinario, tracto biliar, hígado, infección intraabdominal, y eso fue lo que encontramos. O sea, cuando usted ve un paciente trasplantado de estos, pues vaya y busque el sitio en el cual trasplantaron, no se ponga a buscarle otras cosas raras, sino vaya y busque el sitio en el cual se le hizo el cambio y la alteración de cada uno de estos. Como aquí uno de los 800 lo sacan, entonces yo ahora voy a correr más. Entonces, los ORs que vimos con esto que encontramos, este es el punto más importante y es los factores de riesgo para cualquier tipo de infección, aunque el N fue muy pequeño, era, por ejemplo, la transfusión sanguínea post-trasplante, durante y post-trasplante.
la nutrición parenteral y la estancia en UCI por más de 6 días. Esos últimos dos son determinantes. Los trasplantes, algunas me enseñaron que no permiten muchos errores. Un trasplante o va bien y le va súper bien, o va mal y le va súper mal. No hay punto, eso es en blanco y negro. Los que les va bien, todo sale perfecto, casi que ni requiere UCI, va, visita la UCI, sale extubado, está 24 horas, sale y todos somos felices, se manda para la casa y la vida es feliz. Y todo funciona bien. Y así quisiéramos que pasara. Pero al que le va mal por alguna condición de la vida, le va demasiado mal. Entonces este paciente que llega a la UCI y está más de 6 días en la UCI, ya la cosa va mal, porque eso no debería haber pasado. Algo está sucediendo. Este tendrá un factor de riesgo para infección mayor. Y si termina en parenteral o si termina en diálisis, pues estamos en problemas. Entonces cuando las cosas van mal, van muy mal. Es un tema como de los grandes que uno aprende en infecciones de trasplantes. Algo de lo que no se habla mucho es papiloma humano. Cada vez hay más estudios, pero aquí estamos llegando y creo que nos falta y hay que buscarlo más. Y es que las infecciones por papiloma humano son muy graves y los cánceres por papiloma humano en los trasplantados de órganos sólidos son bastantes. Ustedes ven aquí la mayoría de los cánceres de cervix, de vulva, de ano, de pene, de orofaringe. En estos pacientes es bastante importante y algo que no estamos haciendo, y es de lo que traigo como nuevo, de lo que uno dice, oiga, deberíamos buscarle más, es que nosotros no estamos haciendo estudios de estos pacientes. Entonces se conoce que muchas de las mujeres trasplantadas, fruto de la inmunosupresión, avanzan en cáncer de cervix y cuando se encuentra están en estadios mucho más avanzados. Entonces hay que ser súper estricto con el tema de las pruebas de tamización en estas personas y no lo hacemos tanto. Y en hombres, independiente de muchas cosas, todos los hombres trasplantados debería hacerse una citología anal cada cierto tiempo para mirar que no tenga un aumento, no tenga un riesgo de cáncer en estos pacientes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y muchos hombres son portadores de BPH y por lo tanto el cáncer de pene también puede aparecer. O sea, fruto de la inmunosupresión, BPH y cáncer es algo bien importante. Pero pues casi nunca los encontramos, pero hay que buscarlos. En ese estudio, recogió mucha información en los Estados Unidos, encontró que hay un aumento notable en la incidencia del cáncer in situ para estos pacientes que se debe observar más, que depende mucho de la duración, del tipo y de la severidad de la inmunosupresión, que encontraron que la mayoría de los médicos no examinan ni preguntan los genitales externos. O sea, no preguntan y si el paciente no le pregunta no responde y tampoco los examinamos. Entonces se quedan con esto y a veces encontramos ya situaciones alarmantes en las cuales no se identificó tempranamente. Más aún, en orofaringe de los factores de riesgo más importantes que encontraron fue alcoholismo y post-trasplante, que es una realidad que pues vemos y seguiremos viendo. Por lo tanto, la pregunta que queda aquí abierta es vacunación para VPH en pacientes trasplantados. En pacientes normales, o sea, normales digo yo, no trasplantados, en población general, hoy la indicación de vacunación es hasta los 46 años, expuesto o no al VPH. O sea que aquellos que no se han vacunado y tengan menos de 46 todavía están a tiempo, porque además, si hoy no tienen un factor de riesgo, ustedes no saben qué va a pasar en la vida. O sea, qué va a pasar a los 76 años. Entonces, es importante que la vacunación que uno decía era de niñas, adolescentes, hasta los 14 años, eso no es cierto. Hoy, hombres, mujeres y demás hasta los 46 años, ya hay estudios que lo han aprobado, inclusive viéndose expuestos. Porque esto cambia, y es que usted se vacuna para cuando esté viejo. Qué pena que lo diga así. Y es que cuando usted tenga una verruga o tenga una condición de inmunosupresión a los 60 que no sabe si la va a tener, ya está vacunado y se hizo un favor. Es como vacunarse para zóster, usted se hizo un favor, porque no le va a dar el zóster por trasplante, que es un desastre. Para ir de otras cosas, además que toca tocar aquí, es interacciones medicamentosas con los inmunosupresores. También es un dolor de cabeza en todo lado, pero en el servicio de urgencias es complicado porque no están entrenados muchos de ellos. En centros trasplantadores, de una u otra manera, el emergenciólogo ya entendió y aprendió y sabe y tiene en su cabeza qué hace interacción. Pero cuando este paciente llega a un sitio que nunca ha visto un trasplante, es gravísimo. Por ejemplo, neumonía en trasplante renal sólido. Lo primero que hacen es ponerle claritromicina. Eso es como una necesidad del médico. O sea, necesita la claritromicina por una neumonía. Yo no sé por qué a todos les ponen claritromicina. Y no se dan cuenta de la interacción tan grande que hay de macrólidos como claritro y acitro con los inmunosupresores. Eso pasa bastante. A todos los pacientes que vienen a urgencia les ponen omeprazol. O sea, usted pisa un hospital, igual tiene omeprazol, todos. Uno llega a medicina interna y el primer año de residencia, el primer mes del primer año de residencia, aprende a frenar omeprazol. Entonces todo el mundo va con omeprazol. Los turnos, omeprazol para todo el mundo. Y el omeprazol tiene una fuerte interacción, sobre todo con tacrolimus y otros inmunosupresores. Y aumenta 3 veces los niveles de tacrolimus. Y esto cuando pasamos revista anuncio todo el tiempo le decimos el omeprazol, el omeprazol.
Otros medicamentos, los azoles, el fluconazol, el boriconazol, también pasa. A alguien se le ocurrió darle fluconazol al paciente y esto aumenta la toxicidad en cada uno de ellos. Obviamente los antituberculosos, las fluoroquinolonas, la anfotericina, todos estos tienen interacción importante, son solo los antibióticos. Pero así la lista de otros medicamentos es muy grande. Entonces el internista, ya su trabajo el internista, debe tener su lista en el cual ya hay aplicaciones que usted puede ver interacciones medicamentosas entre unos y otros. Aquí vemos otros y es los inmunosupresores no son iguales. Bueno, aquí se debería llamar nada es igual. Los inmunosupresores no dan igual riesgo de infección, cada uno de los esquemas va a tener mayor riesgo. Realmente en la práctica no nos fijamos mucho porque los esquemas de inmunosupresión no son de un solo medicamento, son de 2 y 3 medicamentos. Entonces, pues no nos sirve tanto saber esto, pero pues ahí está el dato. Si hay unos datos donde parece que los inhibidores de mTOR bajan el riesgo de infección y cambian el riesgo de infección con respecto a unos y otros. Para finalizar, lo que tengo que hablar con ustedes, pues como parte de la charla decía profilaxis, pues toca hablar de profilaxis, aunque hay poco, eso es lo bueno. Entonces, profilaxis, esto hace parte de la guía que tenemos. ¿Y qué es profilaxis? Es lo más importante. La profilaxis primaria es evitar que aparezca un evento, es prevenir una infección inicial. Profilaxis secundaria es evitar que vuelva a aparecer. Por ejemplo, tuvo citomegalovirus, le damos profilaxis con medicamento para que evite otra vez el citomegalovirus. Eso es profilaxis secundaria. Y otro es erradicación, que casi nunca lo hacemos, y es eliminar el estado de portador. Es difícil y, por ejemplo, los estudios que hemos hecho para eliminar portadores de KPC, pues algo les sirve, pero que quede erradicado el bicho, no, o sea, vamos a perder con las bacterias casi siempre. Y la profilaxis es antes de la incisión. Hoy en la fundación el tema es cuánto tiempo antes usted puede terminar el antibiótico e incidir el paciente en ese momento. ¿Qué debe tener? Que debe ser colocado entre los 60 minutos pre-incisión. Si es minuto 61, la vida media perdió y ya tiene menos concentración, pero usted lo va a hacer entre el minuto 0 y 60 para un tema quirúrgico que hay ahora de los tiempos. ¿Qué hacemos nosotros? Los de bajo riesgo, se les coloca ampicsulbactam más gentamicina, si hay alergia, se les coloca cifuroxima más metronidazol, y bajo riesgo al final, pues casi no hay. Entonces, si tuviéramos un bajo riesgo, se coloca esto, pero realmente son muy pocos los de bajo riesgo. Hay dos problemas. La mayoría son alto riesgo, y segundo problema, hay mucha resistencia. Entonces, ha cambiado la profilaxis. ¿Por qué? Alto riesgo, ¿cuáles son? Ya vimos lo que habíamos hablado antes: enfermedad hepática fulminante, retrasplante, admisión reciente a cuidado intensivo, uso de antibióticos en los 3 o 4 meses previos al trasplante, casi nunca lo preguntamos. Individuos mayores de 55 años, diabéticos, obesos, hipoluminémicos, son casi todos, o con hemocromatosis. O sea que si uno ve aquí el grupo de pato, pues muchos, casi todos, porque es que si no es tan alto riesgo no se hubiera trasplantado. O sea, nosotros no trasplantamos bajo riesgo. Entonces, casi todos están aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en ellos? La indicación usualmente es piperacillin azobactam a esta dosis. ¿Por qué? Porque ahí estamos tratando lo que queremos. ¿Qué es? E. coli. Enterococcus, porque sirve para enterococcus que vía biliar es súper importante. Anaerobios. Algunos estafilococcus inclusive. Flora que hay en la zona intraabdominal. Esto nos sirve, entonces es bastante bueno. Esto es lo que utilizamos y se da alergia a cipro. Pero, siempre hay un pero, bueno, aquí yo paso a esta, y aquí más o menos hicimos la lista de agente recomendado y agente alternativo. Esto sí sirve para tenerlo a la mano, porque entonces ampicsulbactam es la terapia de elección en algunos de ellos. En trasplante hepático lo dejamos así establecido: ampicsulbactam genta en bajo riesgo, no hay tanto bajo riesgo, y piptazo en alto riesgo, que son la mayoría. Pero resulta que hay mucha resistencia. Entonces los pacientes ya vienen colonizados por gérmenes multidrogo resistentes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hacemos un hisopado rectal para detección de carbapenemasas en el pretrasplante. Evaluamos la colonización urinaria, rectal, y ojalá pudiéramos más, del pretrasplante. Y de acuerdo al estado de colonización pretrasplante, le damos la profilaxis en el trasplante. Y así, y esa va a ser la tendencia en el mundo para muchos años. En urología, en próstata, ya funciona siempre. Y es que darle cipro a las biopsias de próstata puede generar un 8% de bacteremia y el 1% se mueren. Entonces es muy grave que uno llegue a una biopsia, ni siquiera tiene cáncer y se muera. Eso es muy grave. Entonces, lo que hacen ahora es hacer un hisopado rectal y establecer la profilaxis de esos procedimientos con el hisopado rectal. Y por ejemplo, vuelvo y me salgo 5 segundos. Predice mejor la bacteriemia el hisopado rectal para biopsia de próstata que el urocultivo. Siempre pedían urocultivo. Y uno decía, pero ¿por qué urocultivo si es que uno no entra a la de urinaria? Uno entra a la próstata. O sea, no chuzo el uréter, ni la uretra. Pues salía negativo. El hisopado rectal sí, porque es que por ahí entra ese demonio que llega y ahí le da como 14 chuzadas a la próstata. Por ahí entra, entonces eso es lo que sirve. Y con eso,
se bajó la incidencia de bacteremia del 8 al 1%. Entonces ya es un dato muy importante. Y eso hacemos en trasplante. ¿A qué más hacemos si queremos llegar, y lo hemos hecho en algunos casos, y es fruto también de este grupo? Es tomar un cultivo de la vía biliar del donante y del receptor. Cuando usted está en el trasplante, digo usted, pues si es el cirujano, usted le toma un cultivo de la vía biliar de donante y receptor y los manda a cultivar. Eso es oro para los infectólogos. O sea, eso somos muy felices con esa información, porque con eso usted en el post-trasplante sabe qué le va a poner a ese man. O sea, usted sabe que no tiene que estar inventando, sabe que si se hizo fiebre y le va a poner un antibiótico, ya sabe que le va a poner. Eso es muy chévere. Por favor, háganlo. Sigan esa recomendación y nos harán felices. Y ya entonces para acabar, la último tema que voy a tocar aquí es una pregunta recurrente que siempre nos hacen en la consulta los pacientes trasplantados, y pues como siempre la hacen, entonces yo la traje aquí al final para cambiar un poquito de tema. Y entonces, al final, siempre nos preguntan, eso es típico en la consulta post-trasplante. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me preguntan cada rato. Y es si pueden tener mascotas. Y entonces, resulta que en Colombia hoy hay más mascotas que personas. O sea, casi todos los colombianos tenemos una mascota o más mascotas. Hay personas con 5 mascotas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el paciente que va a un trasplante y tiene 5 gatos y 2 perros? No las va a dejar, o sea, creo que prefieren trasplantarse a dejar sus gatos. Es la verdad. Entonces aparece este estudio, estos datos, y es, vea que es importante en todos los sitios, y es, ¿puede el paciente inmunocomprimido tener mascotas? Y es un grupo de pediatras además. ¿Cómo le quitas a un chino para mascota trasplantándolo? No, eso es muy difícil. Y aparece otro grupo que dice, ¿cuáles son las zoonosis de los animales pequeños en los propietarios de mascotas y que más son inmunosuprimidos? Ay, pues pucha, aquí pasó algo. Entonces, el tema es, ¿pueden tener cualquier tipo de mascota? No, o sea, la pueden tener, pero tenganla en buenas condiciones. Entonces, se recomienda que a los candidatos cerca al trasplante o recién trasplantados no tengan contacto con la mascota, que por lo menos ese periodo, inmediatamente pre-trasplante y post-trasplante, eviten el contacto con la mascota porque están en un momento muy alto de inmunosupresión y tal vez es el momento más crítico. Pues sí pueden tener perros, sí pueden tener gatos, pero recomiendan que sean mayores de 6 meses. Recomiendan que no sean cachorros, que no sean perros ni gatos cachorros. Lo traigo aquí porque hay que hablar de otra cosa, no todo es citomegalovirus. Entonces, idealmente que la mascota no sea un cachorro. O sea, téngalo, pero téngalo bien. Y algo súper importante, no se pueden que no sean vagabundos. Entonces, que no sean, sí puede ser raza normalita, o sea, sí puede ser criollo, es que no sea callejero, o sea, que no se adopte y no se le dé comida al gato callejero que viene cada noche a comer a la casa. Porque a los gatos les encanta comer de noche y irse de la casa. O sea, que no se tenga gatos de la calle, y no tenga perros de la calle, o sea, que sean de la casa, que sea su animal de su casa, que sea cuidado, que tenga veterinario, que tenga sus vacunas, que lo bañen, que le quiten las pulgas, cosas como esas. Importante. ¿Qué animales no? Ellos recomiendan que no sean reptiles. Y yo digo lo que trae la guía, que es una guía de los CS. Dicen, sí, pero que no sean reptiles. Pues ya uno ve, allí hay marranos, tienen marranos. Que no, o sea, me dice que no sean animales de mar, que no tengan contacto tanto con aguas, digamos que estén lagos y todo esto, porque pueden estar muy contaminados, sobre todo pues en Bogotá. Babillas y culebras, pues no, idealmente no. Que no sean primates, que no tengan micos. Por ejemplo, micos tienen un riesgo de transmisión de herpes, son los puntos importantes. Las babillas, por ejemplo, tienen riesgo de transmisión de salmonela. La babilla tiene salmonela en la boca, entonces eso es importante. Y pues ahí mira que no sean aves, eso es un pollo, pero que no sean aves, por ejemplo, loros, y esto porque tienen atípicos, por ejemplo, los loros pueden tener clamidia o clamidófila en el pico. Al final es que esté sano el animal. Hay una experiencia para contar al final, tuvimos un paciente que llegó a un hospital, llegó con neumonía, nunca le encontrábamos nada, estaba fregadísimo, y alguien llegó, un día llegó la mamá llorando y dijo que se le ha muerto el loro. Y le pregunté, ¿qué pasó con los loros? Y es que él tiene 5 loros, y se murieron los 5 loros. Y llamamos al veterinario, y se habían muerto de neumonía por clamidia los 5 loros. Y lo que tenía este tipo era una clamidófila en su pulmón también. Hay que preguntarle, ¿su animal está sano? No, el animal se murió de, no sé qué, pilas, de quenela, de lo que sea. Y que al final no les pase esto a los antibióticos, que es lo que a veces pasa. Y es que utilizamos medicamentos que no sabemos qué son ni para qué son y ponemos antibióticos. Y si no, pues llaman a un infectólogo. Y ahí estamos respondiendo casi siempre a cualquier hora, a veces no tanto, pero pues ahí estamos para apoyarlos cuando podamos en infecciones. Después, muchas gracias por la atención y por haber estado en esta conferencia.